Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas positivas. Hoy, como ya habrán intuido por el título, nos adentraremos en el fascinante y a veces misterioso mundo de las series turcas, y más concretamente, en el universo del carismático Can Yaman. Prepárense porque tenemos chismecito jugoso. En este vídeo vamos a desentrañar un rumor que ha estado rondando por internet, una noticia que ha generado controversia y un sinfín de opiniones encontradas, la supuesta condición que Can Yaman habría impuesto para elegir al actor que compartirá pantalla con él en su próxima serie. Sí, lo escucharon bien. Una condición, una exigencia, una imposición, según algunos. Este tema, como se imaginarán, ha levantado ampollas y ha encendido el debate entre los fans de Can Yaman y del mundo del entretenimiento en general. ¿Es cierto que Can Yaman está decidiendo quién será su compañero de reparto? ¿Qué implicaciones tiene esto para la serie? ¿Y qué opina el resto del elenco? Todas estas preguntas y muchas más las responderemos a lo largo de este vídeo. Pero antes de sumergirnos de lleno en la polémica, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán noticias frescas, análisis profundos, chismes jugosos y mucha diversión relacionada con el mundo del cine, las series y las celebridades. Y por supuesto, no olviden dejarme sus comentarios al final del vídeo. Quiero saber su opinión sobre este tema tan controvertido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su físico imponente y su personalidad arrolladora, vuelve a ser el centro de la atención mediática. Y esta vez no es por un nuevo proyecto amoroso, ni por un premio internacional, ni siquiera por un cambio de look radical. No, esta vez es por una supuesta condición que habría impuesto para elegir a su compañero de reparto en su próxima serie. Pero, ¿de dónde surge este rumor? ¿Quién lo ha filtrado? ¿Y qué tan cierto es? Pues bien, la información, como suele suceder en estos casos, proviene de fuentes cercanas a la producción de la serie. Al parecer, Can Yaman, consciente de su poder de convocatoria y de su influencia en el mundo del entretenimiento, habría exigido tener la última palabra en la elección del actor que interpretará al personaje secundario más importante de la trama. Un personaje que, según se dice, tendrá una relación muy cercana con el personaje interpretado por el propio Can Yaman. Esta exigencia, como era de esperar, no ha sentado bien a todos. Algunos la consideran una muestra de profesionalismo y un deseo de Can Yaman de garantizar la calidad del proyecto. Otros, en cambio, la ven como un acto de prepotencia y un intento de controlar todos los aspectos de la producción. Y es que, seamos sinceros, la línea entre el profesionalismo y la arrogancia a veces es muy delgada. Y en este Hollywood turco la cosa se pone picante. Pero, ¿qué hay detrás de esta supuesta condición? ¿Cuáles son los motivos que podrían haber llevado a Can Yaman a tomar esta decisión? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en la información que hemos recopilado y en el análisis de la trayectoria del actor, podemos plantear algunas hipótesis. La primera hipótesis, y quizás la más obvia, es que Can Yaman quiere asegurarse de que el actor elegido sea compatible con él en pantalla. La química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de una serie, y más aún cuando se trata de una serie romántica o dramática. Can Yaman, como actor experimentado, sabe que si no hay una buena conexión con su compañero de reparto, la serie podría no funcionar tan bien como se espera. Por lo tanto, es comprensible que quiera tener la oportunidad de evaluar personalmente a los candidatos y asegurarse de que la elección sea la correcta. Imaginen la tensión en el set. Si la química no fluye, sería un desastre. Otra hipótesis es que Can Yaman quiere proteger su imagen y su reputación. El actor, como saben, ha trabajado duro para llegar a donde está y no quiere que un compañero de reparto poco profesional o problemático ponga en riesgo su carrera. En el pasado, Can Yaman ha tenido algunos altercados con otros actores y miembros del equipo de producción, y quizás quiera evitar que se repitan estas situaciones. Por lo tanto, es posible que quiera tener la oportunidad de conocer a los candidatos y evaluar su personalidad antes de comprometerse a trabajar con ellos. Recordemos que el mundo del espectáculo está lleno de egos y personalidades explosivas, mejor prevenir que lamentar. Una tercera hipótesis, y quizás la más controvertida, es que Can Yaman quiere tener el control creativo de la serie. El actor, como saben, no solo es un actor talentoso, sino
Y en un productor y un empresario ambicioso. Can Yaman tiene sus propios proyectos y está muy involucrado en el proceso creativo de sus series. Por lo tanto, es posible que quiera tener la oportunidad de influir en la elección del actor y asegurarse de que la serie se ajuste a su visión. Él quiere ser el arquitecto de su propio éxito, y vaya que lo está logrando. Pero profundicemos un poco más en esta tercera hipótesis. Can Yaman, después de años trabajando en la industria, ha desarrollado una visión clara de lo que funciona y lo que no. Ha visto series despegar y otras estrellarse, y ha aprendido valiosas lecciones en el camino. Ahora, con una posición más consolidada y con la capacidad de influir en las decisiones de producción, es comprensible que quiera asegurarse de que su próximo proyecto sea un éxito rotundo. Y para lograrlo necesita rodearse de un equipo que comparta su visión y que esté dispuesto a trabajar duro para alcanzar los objetivos establecidos. En este sentido, la elección del actor secundario no es un asunto menor, sino una pieza clave en el engranaje de la serie. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la supuesta condición de Can Yaman ha generado un gran debate y ha puesto en el punto de mira a los actores que aspiran a trabajar con él. Y es que, seamos sinceros, trabajar con Can Yaman es una oportunidad de oro para cualquier actor, ya que le permite ganar visibilidad internacional y aumentar su popularidad. Su nombre es sinónimo de éxito y de proyección global, y eso es algo que ningún actor puede ignorar. Además, trabajar en una serie turca de renombre es una plataforma ideal para dar el salto a otros mercados, como el latinoamericano o el europeo. Pero, ¿quiénes son los actores que están en la lista de posibles candidatos? Según los rumores, hay varios nombres sobre la mesa, algunos más conocidos que otros, pero todos con talento y experiencia. Entre ellos se mencionan a actores consagrados del panorama turco, así como a jóvenes promesas que buscan una oportunidad para demostrar su valía. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la cosa se pone realmente interesante. Uno de los nombres que más suena es el de ***Quantatltu***. Este actor, con una larga trayectoria en el mundo de la televisión y el cine, es conocido por su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su presencia en la serie, sin duda, añadiría un valor añadido y atraería a un público aún más amplio. Kwan es una leyenda viviente de la actuación en Turquía, y su participación en la serie sería un auténtico bombazo mediático. Sin embargo, algunos se preguntan si dos estrellas de este calibre podrían coexistir en el mismo proyecto sin generar fricciones. La competencia entre egos podría ser feroz. Otro nombre que se baraja es el de ***Burak Ozcivit***. Este actor, aunque más joven que Kwan, ha demostrado su talento en varias series de éxito y se ha ganado el cariño del público. Su estilo fresco y su carisma natural podrían encajar muy bien con el personaje que se busca. Burak tiene una legión de fans en todo el mundo, y su incorporación a la serie garantizaría una gran repercusión en las redes sociales. Además, su imagen de galán romántico lo convierte en un candidato ideal para interpretar a un personaje que tenga una relación cercana con el personaje de Can Yaman. La química entre ambos podría ser explosiva. También se habla de ***Aras Bulut y Nemli ***. Este actor, aunque no tan famoso como los anteriores, es considerado una de las grandes promesas del cine turco. Su talento innato y su dedicación al trabajo podrían convertirlo en la sorpresa de la serie. Aras es un actor camaleónico, capaz de transformarse en personajes muy diferentes entre sí. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público lo convierten en un candidato muy interesante para el papel. Además, su juventud y su ambición podrían ser un soplo de aire fresco para la serie. No lo subestimen, podría ser la revelación. Pero la lista no se detiene ahí. También se rumorea que ***Engin Akyurek ***, un actor conocido por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones, podría estar en la mira de Can Yaman. Engin es un actor muy respetado en la industria, y su participación en la serie le daría un toque de prestigio y de seriedad. Su estilo de actuación es muy diferente al de Can Yaman, lo que podría generar una dinámica interesante en pantalla. La combinación de ambos podría ser explosiva. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de ***Atay Ulusoy ***, otro actor joven y talentoso que ha demostrado su valía en varias series de éxito. Atay tiene un estilo de actuación muy natural y espontáneo, lo que lo convierte en un candidato muy atractivo para el papel. Además, su imagen de chico malo podría encajar muy bien con el personaje que se busca. Prepárense para suspirar.
Pero, ¿qué opina Can Yaman de estos nombres? ¿Tiene algún favorito? Según las fuentes cercanas a la producción, el actor aún no ha tomado una decisión definitiva y está evaluando cuidadosamente a todos los candidatos. Can Yaman, al parecer, quiere asegurarse de que la elección sea la correcta y de que el actor elegido sea la persona ideal para el papel. Él sabe que la química y la conexión entre los actores son fundamentales para el éxito de la serie, y no quiere dejar nada al azar. Mientras tanto, la expectación por la serie no deja de crecer. Los fans de Can Yaman están ansiosos por verle de nuevo en pantalla y por descubrir quién será su compañero de reparto. La serie, que se espera que se estrene a finales de este año, promete ser un éxito rotundo y consolidar aún más la carrera de Can Yaman como uno de los actores más importantes del mundo. Los guiones están siendo pulidos, los sets de filmación están siendo construidos y el equipo de producción está trabajando a toda máquina para que todo esté perfecto para el inicio del rodaje. La cuenta regresiva ha comenzado. Pero más allá del éxito de la serie, lo que realmente importa es la controversia que ha generado la supuesta condición de Can Yaman. ¿Es justo que un actor tenga tanto poder en la elección de sus compañeros de reparto? ¿Dónde está el límite entre el profesionalismo y la prepotencia? Estas son preguntas que no tienen una respuesta fácil y que merecen una reflexión profunda. El mundo del espectáculo es un terreno pantanoso donde el poder, la fama y el dinero se entrelazan de forma compleja. Y en este contexto es fácil perder la perspectiva y caer en la arrogancia. Personalmente creo que es importante encontrar un equilibrio. Por un lado, es comprensible que un actor quiera asegurarse de que la química con sus compañeros de reparto sea la correcta y de que la serie se ajuste a su visión. Pero por otro lado, también es importante respetar el trabajo de los demás y no abusar del poder que se tiene. En la industria del entretenimiento, el trabajo en equipo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Y para que un equipo funcione, es necesario que haya respeto, confianza y colaboración entre todos sus miembros. En el caso de Can Yaman, creo que es importante darle el beneficio de la duda. El actor, como hemos dicho, ha trabajado duro para llegar a donde está y tiene derecho a opinar sobre los aspectos de la producción que le afectan directamente. Sin embargo, también creo que es importante que sea consciente de su responsabilidad y que no utilice su poder para controlar todos los aspectos de la serie. Él debe recordar que el éxito de la serie no depende únicamente de él, sino del esfuerzo y del talento de todo el equipo. En definitiva, la controversia sobre la supuesta condición de Can Yaman es un tema complejo y con muchos matices. No hay una respuesta fácil y cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Lo importante es que el debate se mantenga abierto y que se busque un equilibrio entre los intereses de todos los implicados. Y mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos esperando con ansias el estreno de la serie y cruzando los dedos para que sea un éxito rotundo. Que la suerte esté con Can Yaman y con todo su equipo. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la supuesta condición de Can Yaman? ¿Creen que es justo que tenga tanto poder en la elección de sus compañeros de reparto? ¿O creen que está abusando de su posición? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. No se corten, quiero escuchar todas sus opiniones, por más polémicas que sean. Recuerden que aquí no juzgamos a nadie, solo compartimos nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas y sobre el controvertido universo de Can Yaman. Recuerden que la información que les he presentado se basa en rumores y en fuentes cercanas a la producción, por lo que es importante tomarla con cautela. Lo que sí es cierto es que la controversia está servida y que el debate está abierto. Así que no se queden callados, expresen sus opiniones y participen en la conversación. Para recapitular brevemente, exploramos el rumor de que Can Yaman impuso una condición para elegir a un actor para su nueva serie, analizando posibles razones detrás de esta supuesta exigencia, como la importancia de la química en pantalla, la protección de su imagen y la búsqueda de control creativo. También mencionamos algunos nombres de actores que se rumorean como posibles candidatos y reflexionamos sobre el equilibrio entre profesionalismo y prepotencia en la industria del entretenimiento. Ha sido un viaje lleno de chismes, especulaciones y reflexiones profundas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión por el cine, las series y las celebridades.
Son los mejores. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir mi amor por el mundo del espectáculo con todos ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre el vídeo. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado el tema? ¿Tienen alguna sugerencia para futuros vídeos? Quiero saber todo. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean de su agrado. Por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo juntos nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Y recuerden, vivan, sueñen y disfruten del cine y las series. Nos vemos pronto. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Que la fuerza los acompañe. Y que el chisme nunca nos abandone. Adiós.